Dueños de la noche, por la Cielo. 83 son los minutos que nos separan de las 2 de la madrugada. Los saludamos y lo recibimos con un fuerte aplauso a César Jones, director de porno argentino, que lo tenemos aquí, sentado en nuestro estudio. ¿Cómo le va, César? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, César, ¿es un comercio difícil? ¿Un labor, complicado? Comercio justo, diría un amigo. Sí, digamos, desde el punto de vista comercial es complicado hacer porno en la Argentina. Porque acá no es una industria como en otros países centrales de Europa o Estados Unidos. Así que acá tiene que haber un componente de vocación sí o sí, digamos, más allá que en mi caso sea mi sustento también. Bien, pero en cuanto a la relación directa con la sociedad, ¿es complicado esto de implementar el porno en la Argentina? Como marcás vos, en otros países está más aceptado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo diría que en ese sentido no es tan así mojigata la sociedad argentina. La diferencia es más de ausencia o presencia de industria. Acá los primeros pasos del porno como cuestión legal, ¿no? Porque clandestinamente, digamos, se inventó la cámara de cine y había un tipo haciendo porno a los 2 minutos, ¿no es cierto? Y acá en Argentina no fue distinto. Lo que pasa es que como industria legal empezó cuando volvió la democracia en el 83. Y ya me perdí lo que te estaba contestando, pero no, digamos, yo no me puedo hacer el mártir con desaprobaciones morales, sociales. Bien. Y demás. Yo lo estoy transitando tranquilamente. Sí, me parece que te olvidaste o exceptuaste a alguien de la mesa. César, vos mirás mucho porno. Y en esta pregunta le hago un anexo, digamos. Sí. ¿Qué tipo de porno es esto de...? Porque, digo, yo no estoy muy interiorizado en el tema del porno, entonces capaz que recurro a sitios web... ¿A cuáles? Bastante conocidos o mundialmente conocidos. También, eso, perfecto. Porque capaz que, viste, hay como que tenés algunos lugares distintos o recurrís a descargar películas, animales, algo que no está online, digo. No soy poseedor, viste, de un conocimiento que no es una pregunta porque a los otros mortales se les escapa, no. Consumo todo tipo de porno, desde el porno en red, digamos, de sitios muy conocidos, como vos decís, probablemente habremos visto los mismos videos. Había una hace unos años llamaba Leche Caliente. No, yo soy más profesional en ese sentido. Y después consumo otro tipo de cosas, digamos, pornos concebidos como largometrajes, que tienen más que ver con lo que yo hago, por ahí. Incluso me gusta revisar la historia, digamos. Por ahí me cuelgo mirando películas de la edad de oro del porno, que fue la década del 70, básicamente. Se hicieron grandes clásicos y demás. Así que miro de todo. César, una pregunta. ¿El porno es como los otros géneros que, por ejemplo, el director tiene en su cabeza el desarrollo de lo que va a ser la historia y en base a eso va a buscar a los artistas, vendría a ser a los actores, o cuentan con una especie de actores y en base a eso se acomoda el tema de la trama? Eso es una variable que muta tanto como en cualquier otro género o territorio cinematográfico. Y depende del productor o del director. A mí lo que sí me gusta es hacer un doble juego, que es en algunas películas me manejo de manera clásica, es decir, escribo un guión y de acuerdo a los roles estipulados en el guión, abro un casting o salgo a buscar a la gente adecuada, a los actores adecuados. Y a veces hago al revés, abro casting sin saber qué voy a filmar y de acuerdo a las potencialidades que me brinda la gente que me resulta más interesante, dejo que ellos con sus propias características disparen en mi cabeza la historia. ¿Y te puedo preguntar cómo es ese casting? Claro, ¿en qué punto se fija uno para elegir o no a un actor? Bueno, en mi caso, hablo por mí porque son muy diversos. Por lo menos tiene una característica muy distintiva en relación a la mayoría de los casting pornos en que no hay relaciones sexuales en el casting, por ejemplo. Perfecto. ¿No? Es un casting porno, no porno, se podría decir. Pero sí hay, más allá de una charla previa, digamos, que es intensa, que es informativa de ida y vuelta y demás, hay una instancia que es aún más difícil que tener relaciones sexuales, que tiene que ver con el entrevistado, estimulado por imágenes audiovisuales, pornográficas, obviamente. Contame cómo es eso, claro. A ver cómo es, bien, sí, lo práctico. En una segunda instancia, digamos, el entrevistado o la entrevistada, obviamente, pasan a una habitación donde tiene todo tipo de estímulos audiovisuales, pornográficos, películas, videos, etcétera. Y lo que yo pretendo es ver hasta dónde o cómo se relaciona con dos cuerpos extraños en esa habitación. Bien. Yo como director y la cámara que intermedia entre nosotros, digamos, porque eso es lo que le va a ocurrir en el set y es una instancia aún más difícil que la del film, porque en el film tiene la complicidad del actor o la actriz con el que se va a entrelazar para hacer la escena. Es decir, que es un casting bastante hostil en ese sentido y el que lo pasa me da muchas garantías. Bien. Sí, César, mi pregunta en esto del casting,
¿Se nota una adhesión más de un género que de otro en cuanto a la presencia de los castings? Digo, ¿hay más hombres que mujeres, más mujeres que hombres? Una cosa que no se da mucho. Hay más hombres que mujeres. Hay más hombres que mujeres. Pero en realidad, digamos, en términos prácticos se termina equiparando porque los hombres acuden, digamos, en un gran porcentaje con un grado de torpeza que las mujeres no suelen tener. Creen que el voluntarismo y tener la libido fuera de borda les va a alcanzar, digamos, para ser actores porno, y en general esa es la receta para el desastre. La libido tiene que ser alta pero encausada. Las mujeres tienen más claro en general lo que pasa en un casting y lo que puede pasar eventualmente en una película. Con esto que decís, yo estuve un poco investigando, no ahora con mirando esta porno, sino en general. A mí me sorprende el tema de la erección masculina. Porque yo calculo que son, ¿cuántos? Cuando hacen un video porno de 30 minutos, son bastantes horas de rodaje, ¿no? Sí, es más, ten en cuenta que yo hago el largometraje. Claro, películas que son por eso meses. mismo. Pero yo vi algo más corto, digamos. Sí. Son horas. 30 minutos. Poné que yo veo un video porno de 30 horas minutos. De crudo, sí. Bien, y el tipo tiene que tener ahí el miembro siempre. Bueno, ahí depende, digamos. Por ejemplo, no en todos los casos, ¿no? Pero en sitios hiperindustrializados como Estados Unidos, por supuesto recurren a los químicos, recurren al famoso Viagra, y no solo a eso, sino a inyectarse en el pene, digamos, todo lo que vos quieras. Sí. En nuestro caso, nuestra industria es más pequeña y ya por mi forma de ver las cosas, la situación sucede de otro modo. Primero, efectivamente la gente está horas filmando, pero como se trata de películas argumentales, por así decirlo, claro, el sexo no es una maratón. Lo que por ahí lleva más tiempo es todo lo otro que no tiene que ver con el sexo. Es decir, que no someto a los actores y actrices a grandes maratones, digamos. Y en todo caso, se cuida mucho el clima. Y si llega a haber un decaimiento momentáneo de la erección, hay otros ardides, ¿cómo te puedo decir? Más humanos, digamos, para recomponer la situación. Bien. Por ejemplo, por decirte un ejemplo claro, hacer un break, claro, o dejar al actor solo con la actriz, retirar los eso se hace, ¿no? Se deja al actor y a la actriz en soledad para que, bueno... Por suerte, digamos, con el tiempo ya no me ha vuelto a pasar. Bien. Digamos. O sea, con el correr de las películas todos hemos hecho músculo del oficio, digamos. Contame un poco de las películas. ¿no? ¿Cuánto tardas en rodar una película y en tenerla? En rodar se tarda poco, digamos. Por ahí son 4 o 5. Ahora estoy en junio, voy a filmar una peli. Van a ser 7 jornadas, que es excepcional. Digamos, en general se filma en 4, por ahí. Acá en Argentina, te hablo, y por los presupuestos acotados con los que se cuenta, yo luego me tomo revancha en lo que es la postproducción y la edición, digamos. Ahí soy yo, la máquina, y entonces le puedo prodigar mucho más tiempo, ¿no? Marcabas que, bueno, que quizás se tarda mucho en rodar las otras partes, quizás que son ficciones. ¿Qué porcentaje de pornografía tiene en tus películas? Sí, más o menos, para saber. A ver, ¿vamos a estar mirando todo el día bomba y bomba o...? No, te iba a contestar que es 100% en algún punto, porque todo lo que es diálogos y acciones en donde no ves sexo explícito está direccionado y apuntado a sostener y apuntalar la libido del espectador y la sustancia erótica del relato. No están para dispersarse, por ejemplo... Hay un tipo de películas porno que yo detesto particularmente, que son esas, por ejemplo, en donde el argumento es una excusa para ir intercalando escenas sexuales. Por ejemplo, un policial donde nada tiene que ver con nada, y de repente el inspector de policía termina teniendo relaciones con la chica investigada y no sabemos por qué, digamos. Todo eso en mis pelis por lo menos no existe. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hay películas que es la excusa, totalmente. La historia es la excusa para que pase Bolívar. Si la historia es una excusa, algo está mal en la película. Perfecto, me encanta haber escuchado esto, me encanta. Yo quiero hacer una pregunta a César. Los sueldos de los actores, o lo que ganan. ¿Qué, ya te querés no, porque yo siempre pensé, tiene cara... Debe ser linda ponerla y que te paguen. No, más lindo todavía. El pibe que salió al aire, el último pobre, trabajó con nosotros. ¿En serio? Mirá. No, son cachets, no dejan de ser modestos. No te puedo decir una cifra porque depende de cada productor y demás, pero para que te des una idea, en la Argentina no hay actores que puedan hacer su oficio de tiempo completo de la actuación. Apenas algunos directores que somos muy persistentes, yo hace 17 años que estoy, nos podemos sustentar de lo que hacemos y sin que nos sobre absolutamente nada. Ese es la síntesis del estado de la industria acá en la Argentina. César, pasamos por la parte del rodaje y a mí inevitablemente me viene una pregunta a la cabeza. Ya te preguntamos por los actores, pero ¿qué pasa en el detrás de cámara? ¿Cómo es la selección de ese personal que va a ser bastante profesional como para llevar ese trabajo adelante sin que le pase nada, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso el equipo para mí es inmejorable, digamos, porque primero es mínimo, somos 4 personas detrás de cámara, incluyéndome a mí, y las otras 3 personas egresaron conmigo de la carrera y no solo son idóneos, sino que además son amigos de toda la vida. Entonces trabajo en el mejor de los mundos, por decirlo de alguna manera, y eso se traslada, digamos, a una especie de política, por decirlo así, casi sagrada que tenemos, que es el estado de cordialidad y complicidad entre los que estamos detrás de cámara y los que están delante. De hecho, previo a los rodajes organizamos encuentros informales con el solo objetivo de romper el hielo, como se dice vulgarmente, ¿viste? Nos juntamos en un restaurante a tomar unas cervezas, a comer unas pizzas y a cagarnos de risa un rato. Y eso, que parece una actividad trivial, después redunda en un grado de complicidad en el rodaje, que después a su vez redunda en el clima de la película, porque en el film terminado se ve todo, digamos. Si hay frialdad se ve, si hay mecanicidad se ve, si hay desinterés se ve, si hay pasión se tiene que formar un clima muy especial, ¿no? Sí, es muy frágil y muy interesante a la vez. Por eso muchas veces a mí me han tentado, por ejemplo, con hacerme entrevistas de canales de televisión, pero siempre con la condición de meter sus cámaras y su gente. Y siempre me negué porque, digamos... No se puede. Sí, es ganar una nota y perder quizás una película, ¿entendés? Así de frágil es el clima que se... Yo me quiero meter un poco en la vida personal. ¿Me la respondés o no esta siguiente pregunta? ¿Cómo es el tema de tus relaciones sexuales después de meterte en la industria pornográfica y del tema de esto que decís, de encarar horas y horas de rodaje en tu vida personal? ¿Hubo una modificación después de estos 17 años? Porque digo... Sí. Sí, yo me lo imagino a César con una mina que diga, corte, le diga. No, pero no en ese sentido. Pero digo, capaz que se torna todo mucho más como cinematográfico en lugares donde no hay cámara, digo, y donde no hay... No, ese tipo de psicopatía no Bien, la he perfecto. sufrido, por suerte. Y por otro lado, lo que también me mantiene intacto en ese sentido, porque si no ya habría cambiado de oficio, por más vocacional que sea, es el hecho de que por el tipo de porno que facturo no me paso todos los días viendo gente teniendo sexo y film. Yo hago una película al año de forma esmerada y demás, veo porno, estoy editando por ahí 6 meses, pero no soy el típico director mega industrial que hace un video por día y se aburrió del sexo. Yo, si me pasa eso, me suicido, ¿entendés? O cambio de oficio un minuto antes. Estamos charlando con César Jones, director de porno platense. Yo me voy a guardar la última preguntita para lo último y quiero que me cuentes un poco en la actualidad qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar aquellas personas que les ha interesado la tarea que vos realizás. Bueno, mira, para empezar tenemos la web de nuestro grupo realizador, que es www.lpsex.com.ar. Lo de LP es por La Plata, obviamente. Y después aquellos que quieran ver las pelis, hay un sitio sobre todo que se llama AEBN, www.aebn.net. Ahí ingresan y pueden ver gran parte de nuestra filmografía. Estás grabando, contabas ahora, vas a una película en julio. Estoy en preproducción, sí, en junio vamos a rodar una nueva película llamada Factor Felatio. Bien, me gusta. Eso de los nombres, ¿se juega un poco también con los chistes? ¿Cómo se elige el nombre de una película? Depende del director, digamos, hay algunos que gustan mucho de las parodias, digamos, a mí me gustan los guiños humorísticos, pero sin llegar a la parodia y demás, más allá que tengo comedias hechas, pero no en el tono del grotesco, por ahí que abordan otros directores, por decirte un ejemplo inexistente, ¿no? Pero, o existente, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer una parodia de los locos Adams. Eso no está en mi registro. Bien. César, agradecerte por estos minutos donde pudimos charlar. La verdad que es algo interesante porque lo que nos pasa a nosotros es que es algo que lo tenemos lejano. Vos estás empapado del tema, pero te debe pasar, a ver, cuando te juntás a cenar con tus amigos, te deben preguntar constantemente. Sí, igual ya están más empapados que yo. Sí. Te voy a hacer la última. A ver, porque es la que quiere saber la gente. ¿Importa el tamaño del miembro masculino para contratarlo o no contratarlo en una película? A veces y a veces. En mi caso depende de la historia que esté queriendo contar. Por ejemplo, en esta que viene ahora importa. Bueno, entonces podría estar. Hiperdotados. Supongo que, toda la mesa podría estar. Perfecto. Bien, un aplauso grande para César Jones. Gracias, César. Gracias bueno, vamos a seguir comunicándonos. Cuando quieras. César Jones, director de cine porno platense, lo tuviste aquí en Dueños de la Noche.